estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Ayer tuvimos un cóctel de noticias adversas para el gobierno. El indicador de actividad económica evidenció una caída del 8,4% cuando las expectativas para marzo habían sido del 7,3%. En segundo lugar, el dólar blue tocó un nuevo récord nominal en torno a los 1.300 pesos y el riesgo país se volvió a disparar hasta los 1.400 puntos y por consecuencia los bonos en dólares cayeron entre 3 y 5,3%. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde que Cristina Kirchner instaló el cepo en el 2011 fue de 25.318% y que el dólar blue subió en el mismo periodo por 28.746%, escuchemos ahora a Franco Tealdi y su visión de por qué se despertó el dólar. Querido Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que como siempre en estos temas nunca hay una sola causa, sino que son varias. En primer lugar, vos tenés una baja por cuestiones climáticas, tenés un atraso en lo que es la cosecha de soja y la liquidación. Eso por un lado. Por el otro lado tenés, obviamente que eso te impacta en el blend, en el dólar blend. Recordá que parte de lo que venía mesetando el contado con liqui es ese 20% de exportaciones que se liquidan por este circuito. Eso ha mermado estos días, los últimos días. Segundo, tenés el tema del tratamiento de la ley bases y todo el paquete fiscal que se está demorando inexplicablemente en el Congreso. Y obviamente esto hizo caer el Pacto de Mayo. Por ahí los inversores digamos, ante cada salto de la euforia, recordamos que todavía la máquina de impedir política tiene todavía mucho peso en la sociedad, así que bueno, nada, eso es un lado. Y por el otro lado, ante este contexto, entonces, es que inversores ante un carry trade que te da muy poco, o sea, deciden obviamente pasarse el dólar, porque además el costo de oportunidad de hacerlo ya es muy bajo, o sea, para una tasa mensual del 3%, 3,5%, para eso se quedan cómodos en el dólar. Y ahora complementemos con el análisis de Salvador Vitelli. Adelante, Salva. Básicamente los dólares financieros en estas últimas ruedas estuvieron subiendo entre un 12 y un 13% aproximadamente, lo cual lleva al dólar MEP en cotizaciones de 1.215, 1.220 y un contado con liquidación en torno a los 1.245, 1.250 pesos. Esto significa una suba mensual del dólar MEP en torno al 18% y un contado con liquidación en torno al 14%. Ahora bien, la suba de estos dólares viene propiciado, o por lo menos entendemos que viene fundamentado por cierre de posiciones en pesos, es decir, desarme de carries, que se habían realizado bastantes posicionamientos en pesos para hacer tasa. A partir de los movimientos que sabe generar el dólar, desencadena este cierre de posiciones normalmente, y en Argentina esto es conocido por la jerga de la bolsa. El dólar se mueve con movimientos más agresivos, por ende el posicionamiento en carry es un instrumento riesgoso, es una estrategia riesgosa que puede dejar sus frutos en dólares, pero que el dólar generalmente no avisa, da sus movimientos agresivos y puede dejar afuera el rendimiento obtenido en un par de meses. Por ejemplo, en este caso hay que remontarse a posicionamientos en pesos a finales de febrero para encontrar un carry positivo, considerando la tasa Butler contra el contado con liqui. Entonces, es una estrategia riesgosa que muchos, ante algún primer movimiento o indicio del dólar, comienzan a cerrar posiciones, y eso desencadena una mayor presión compradora sobre el dólar para intentar cerrar posiciones. Al mismo tiempo, y relacionado con lo anterior, la baja de tasas hecha por el Banco Central, que si bien al principio fue un movimiento mixto, una baja de tasas por parte del Banco Central, pero una suba de tasas por parte del Tesoro, luego las posiciones del Tesoro arbitraron, se fueron a unas tasas de rendimiento del 3,3% mensual aproximadamente. Eso llevó a que la estructura de tasas
generalizado del mercado está en torno al 3,3%, es decir, un carry que cada vez termina quedando más corto, y eso también incentiva a cerrar mayores posiciones, sumado a que aquel quien no estaba incluso posicionado en pesos le quita atractivo comenzar a posicionarse en ello, ya que la tasa, el rendimiento que otorga es relativamente muy bajo. Pensemos que el crawling peg, por ejemplo, está en el 2%. Y además suponemos que puede haber algo de demanda por parte de quienes están liquidando sus exportaciones. No quisiera dejar de mencionar la cuestión de la liquidación de exportaciones, que está en niveles relativamente bajos. Entonces tenés menor oferta por parte de liquidaciones y además algún cierre de posiciones sumado a la baja de tasas. Me parece que esos son los tres factores que hoy están jugando para que en el mercado hoy veamos cotizaciones alcistas para los dólares financieros. 2. Justo un día antes de que los bancos que cotizan en Wall Street presentaran sus balances del primer trimestre, el Banco Central publicó un informe de entidades financieras hasta marzo último, con destacados resultados en términos de rentabilidad sobre activos, sobre todo para el Galicia y Superviel, seguidos por el Macro, y con BBVA en un resultado un poco más débil. El ROE anualizado del Banco Galicia fue de 40%, esto sin contar a Naranja X y otras unidades del grupo, mismo porcentaje que Superviel, mientras que Macro registró un 30%. BBVA, en tanto, anotó un 6,5% de ROE. Como explicó el analista de Galileo Claudio Maulart, el mejor rendimiento de los bancos no fue por mayores depósitos de sus clientes, que cayeron por doble dígito, ni tampoco por un repunte en la demanda de préstamos entre enero y marzo, sino más bien por el margen, teniendo en cuenta que las tasas activas tardan más en bajar que las pasivas. Además, por la depreciación del peso, subieron fuertemente los patrimonios netos en dólares. Por el momento, los bancos bien parados a la espera de que vuelva la actividad y por ende el crédito. 3. David Solomon, CEO de Goldman Sachs, dijo ayer que no prevé que la Reserva Federal recorte las tasas en 2024, esto a raíz de la resiliencia de la actividad económica en Estados Unidos, impulsada por el gasto público y las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Y hablando de IA, ayer los resultados de Nvidia parecieron reforzar la hipótesis de Solomon, teniendo en cuenta que el gigante de los chips reportó ganancias mayores a las esperadas en el primer trimestre y además aumentó su pronóstico para la facturación en 2024. En un evento en Boston College, Solomon predijo 0 recortes y destacó que los consumidores están sintiendo el impacto de los precios, lo que podría ser una señal de una eventual desaceleración de la economía. Recordemos que en abril los economistas de Goldman habían proyectado 2 recortes de tasas este año, por lo que las declaraciones de su CEO implican un giro. ¿Habrá que esperar hasta 2025? Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,2% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba de 1,6% para Despegar y caídas de hasta 7,5% para YPF. Los bonos denominados en dólares cerraron en rojos de hasta 5,4%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.275 pesos, el MEP en 1.227 y el contado con liqui en torno a los 1.256 pesos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Milei llenó el Luna Park y cantó contra la casta. Entre las 7.000 personas que asistieron estaba su gabinete, diputados y senadores de La Libertad Avanza y también del PRO, en la semana en la que Mauricio Macri asumió la presidencia del Partido Amarillo. Lombardi, Ritondo y Santilli, entre los diputados que siguen integrando el bloque PRO y que ayer dijeron presente en el Palacio de los Deportes. Fue la semana que se agudizó también la tensión diplomática entre Argentina y España. Mondino va a tener que trabajar horas extras, dijo ayer Milei, al referirse a Pedro Sánchez, su par español. El martes dijo que lo tenía match point. Fue también la semana en la que se oficializó que este sábado no habrá Pacto de Mayo, aquella propuesta que lanzó el presidente argentino el pasado 1 de marzo con 10 políticas de Estado para firmar junto a los gobernadores. Milei viajará a Córdoba para celebrar el 25 de mayo, pero la firma del pacto se posterga para junio o julio. Ocurrirá una vez sancionada la ley bases y el paquete fiscal. Ambos proyectos están demorados en el Senado. Los debates en comisión continuarán esta semana y la próxima, mientras se definen los cambios a incorporar. Volverá luego a diputados. En lo que es bases, los cambios se concentrarán en el RIGI, el ambicioso régimen para atraer inversiones que pasó el filtro de diputados, pero que fue cuestionado por la oposición en la Cámara Alta.
en la Casa de las Provincias, que buscan defender sus intereses sobre los recursos que están bajo el suelo y que les pertenecen. En el paquete fiscal, el capítulo del monotributo y ganancias son los más discutidos. El fuerte ajuste en las transferencias a las provincias comienza a exponer consecuencias. Este miércoles se confirmó la visita que realizarán intendentes de 18 provincias el próximo 4 de junio al Congreso. Será para reclamar a los diputados y senadores una distribución equitativa en los subsidios al transporte público. Esta semana, en el boletín oficial, se publicó la actualización de los costos del sistema en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que incrementa las transferencias para esa región. En enero, el gobierno eliminó el Fondo Compensador del Interior, que cubría parte del valor de los boletos en localidades del interior argentino. Lo particular es que entre los intendentes que se movilizarán, con mayoría de las principales ciudades argentinas representadas, hay de todos los partidos, peronistas, radicales, pro, vecinalistas, y ocurre en paralelo a un recrudecimiento de la crisis interna que atraviesa la provincia de Misiones, en el noreste argentino, originada por la protesta de la policía que reclama por mejores salarios y a la que se adhirieron otros sectores, entre ellos los docentes. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que respondieron ayer fuentes oficiales ante la consulta de Bloomberg Línea por la disparada del dólar. Asumimos con este mismo precio de dólar. El central compra dólares todos los días. Hay equilibrio fiscal y escasez de pesos. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse. El dólar blue arrancó mayo en 1.040 pesos para la venta y ayer cerró en 1.275. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.